Juan 14:12. Dice así, ¿están conmigo? Amén. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué? Él las hará también. Y aunque mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré como huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tu palabra tenga el poder para transformar nuestra vida, Señor. Esta palabra tiene el poder, Señor, para transformar nuestro corazón, para transformar cada situación difícil que estemos viviendo en casa, Señor. Cada situación difícil que estemos viviendo en nuestro entorno, en nuestro trabajo, Señor, en nuestro estudio, en nuestros sentimientos, en nuestro matrimonio, con nuestras finanzas. Esta palabra tiene el poder, Señor, para que nosotros podamos ver tu gloria en nuestra vida, Señor, porque nunca nos has dejado huérfanos, Señor, porque no somos huérfanos, porque somos hijos de un Padre todopoderoso que nos ama y que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿de quién está hablando acá? En algunas Biblias, ¿de qué color está la letra? ¿De qué color está la letra? En algunas, porque son las palabras de Jesús. Entonces, esa palabra que dice, Él está hablando, y Él dice algo muy tremendo. Dice, versículo 12, de cierto os digo. Cuando decía de cierto, ¿qué estaba tratando? ¿Qué trataba de enfatizar? O sea, lo que yo estoy diciendo es verdad. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Tremendo, ¿cierto? ¿Y qué obras hizo Jesús? Cuéntenme. A ver, ¿quién? Sanar a los enfermos, Amén. a los paralíticos, Sanar a los paralíticos. ¿Qué más hizo? También. ¿Qué más? Liberar. Todo eso que él pudo hacer, ¿nosotros qué? lo podemos hacer. También lo podemos hacer, dice. Pero miren lo que dice ahí después de ese punto y coma. Dice, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, el que cree las puede hacer. Y dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Es decir que Jesús decía, si ustedes creen en mí, las cosas que yo hice, multiplicar peces, multiplicar panes, esas cosas que yo hice, ustedes las podrán hacer y las harán mayores, porque yo ya no voy a estar. Eso fue lo que él dijo. Y yo no los voy a dejar solos, sino les voy a dejar el Espíritu Santo para que también esté con ustedes y no se sientan huérfanos. Entonces, es muy tremenda esta palabra porque Él nos da la capacidad a nosotros de hacer cosas mayores que las que Él ha hecho. Amén. Y eso es tremendo. Cosas mayores. Y uno dice, pero cosas mayores que Jesús, ¿cómo? ¿Cierto? Pero hay una capacidad en esta palabra que Él nos da la autoridad a nosotros, sí, a los que creemos. ¿Cuántos creemos acá? Amén. Amén. Nosotros creemos en Jesús. Pero nos da la capacidad de hacer cosas más grandes, cosas mayores, cosas que no se han visto. Por eso hay personas que hacen una convocatoria y se puede llenar todo un lugar porque son cosas mayores que las que él hacía, ¿cierto? Entonces hay sanidades que uno ni siquiera se imaginaba que podían suceder. ¿Por qué? Porque él las hace. Él permite que nosotros las personas las podamos hacer. Por ejemplo, que día veía a un hombre llamado Reinhard Bonnke. Este señor tiene ¿cuántos años? ¿Como 80? Digamos que tenga 75 años. Cuando él era más pollito, más jovencito, él predicaba en el África y él podía reunir 1 millón de personas y predicarles. Pero él tenía una tarima y sonido y luces y todo el mundo llegaba
Y eso era una campaña tremenda. Hace unos días, como en el mes de diciembre, él hizo una campaña igual, donde él le predicaba a más o menos 2.5 millones de africanos. ¿Ustedes saben qué es reunir 2 millones de personas? Eso no cabe en ningún lugar. En Bogotá, donde metemos 2 millones de personas. O sea, eso es muchísima gente. Y allá es en pleno desierto y allá todo él puede hacerlo, porque cosas mayores nosotros haremos en el nombre de él. Aquí lo dice, miren. Dice, versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué? Sí. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué? Entonces todo el mundo dice, venga, pero ustedes porque siempre dicen en el nombre de Jesús. Porque ahí en esa palabra dice que por mi nombre yo daré. Exactamente, él dice, es como mi respaldo, yo respaldo esa palabra. Es como, por ejemplo, cuando uno está en la empresa y entonces en la empresa le dicen, hágame el favor y hace una carta o hace algo, ¿cierto? Pero ¿quién mandó? Dígale que mandé yo a que usted le hiciera. Es como en mi nombre, va encomendado, va como respaldado por el nombre de alguien, ¿cierto? Entonces uno que termina haciendo, uno termina haciendo lo que él le dijo, porque es que fulano de tal me dijo que usted iba a hacer esto. Entonces uno lo termina haciendo, ¿ok? Entonces, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Con ese versículo usted tiene todo lo que necesita. Repítalo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14, no se les olvide jamás. Si algo necesitan, pídanlo en el nombre de Jesús y ¿el qué? Lo hará. Está en letras rojas. Las letras rojas son las palabras de Jesús en muchas Biblias resaltadas. Entonces creámoslo. Juan 14:14. Si yo lo pido en el nombre de Jesús, Él lo hará, yo lo recibo. Amén. Entonces, durante este tiempo quiero que se devuelvan 4 capítulos y vayan a Juan 10. Durante este tiempo yo estuve enseñando Juan 10, pero quiero detenerme en el versículo 10 de Juan 10. Muchos tienen definiciones para el enemigo, ¿cierto? Uno les dice el diablo, al otro le dicen el dragón, otros le dicen la bestia, otros le dicen la serpiente, el nombre es Satanás, en fin. Pero Jesús aquí habla del enemigo y le da un calificativo, ¿cierto? Y le da un nombre. Juan 10:10 dice, el ladrón, ¿qué? No viene más sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Entonces Jesús da aquí y aquí enseña que existe un propósito, el propósito del enemigo y el propósito de Dios. ¿Ok? Entonces le dice, el ladrón viene. ¿El ladrón viene a qué? A robarnos, a matarnos y a destruirnos. Pero fíjense que si ustedes leen y comienzan a leer más detenidamente la Biblia, si ustedes leen por allá en el libro de Hechos, cuando comienza la iglesia después de la muerte de Jesús, dice, por ejemplo, habla que en Tesalónica había un hombre llamado Simón el Mago. O habla, por ejemplo, en Filipos, que había una mujer con espíritu de adivinación. ¿Sí se acuerdan? Ustedes comienzan a leer y ustedes encuentran que a donde iban los apóstoles, antes de que los apóstoles llegaran, ¿quién estaba primero? El brujo. El diablo había colocado ya su local y él estaba primero. Por eso Jesús dice que el ladrón vino o el ladrón viene, porque el ladrón quiere llegar de primeras, ¿cierto? ¿Quién llegó primero, Jesús o el ladrón? Llega el enemigo de primeras. Y dice, viene a robar, a matar y a destruir. ¿Quién fue primero? ¿Quién llegó de primeras cuando pasó el engaño de Eva? La serpiente llegó de primeras. Y la serpiente llegó y le dijo, venga, y convenció a la mujer y después vino el Señor a tratar de arreglar el problema. Entonces nos damos cuenta que el enemigo siempre quiere llegar de primeras. Y siempre logra llegar de primeras, pero él no va a lograr el objetivo que él tiene para nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces aquí dice que el ladrón viene para 3 cosas.
viene a robarnos, viene a tratar de matarnos y viene a tratar de destruirnos. ¿Ok? Pero dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y para que la tengamos en abundancia. Y esa vida es básicamente que usted pueda disfrutar lo que está haciendo. Es decir, si yo tengo un trabajo, que yo pueda disfrutar en lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Porque ya no sería un trabajo, sino sería como un hobby, ¿cierto? O si yo tengo, por ejemplo, un estudio, no es algo que me toca hacer, sino que me apasiona hacer, ¿cierto? Esa es la diferencia de las personas. Por ejemplo, este es Steve Jobs, esa fue la diferencia de él. Él amaba lo que quería hacer, ¿cierto? Por eso para él nunca tuvo límites el estudio. Entonces, si lo echaban o lo sacaban de la compañía, lo sacaron del estudio, lo sacaron de su propia empresa, pero él siempre siguió creando y diseñando porque esa era su pasión. ¿Sí se dan cuenta? No era que es que me toca ir a trabajar hoy, ¿cierto? No es que me toca es que me toca pagar la casa, no, es que es nuestra casa, es que es nuestro hogar, es nuestra vida, que tenemos que disfrutarla. Por eso dice, y vida en abundancia. Escúcheme, necesitamos vivir una vida abundante. ¿Amén o no? Claro, necesitamos vivir una vida abundante. ¿Por qué nosotros necesitamos vivir una vida abundante? Porque la obra de Dios tiene que crecer. La obra de Cristo tiene que crecer y tenemos que tener mucha gente que tenga mucho dinero, empresarios que tengan temor de Dios para que sigan apoyando iglesias, para que siga predicándose el evangelio. ¿Me explico? Por eso es que nosotros estamos en la obligación de ser prósperos y de prosperar nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando yo veía esto en Juan 10:10, el Señor me enseñó algo en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes 4. Amén. ¿Estamos todos en Segunda de Reyes 4? Sí. Entonces, miremos lo primero. Dice que el enemigo, esperemos a Juan. Dice que el enemigo en Juan 10:10 dice que el enemigo vino ¿qué? A matar, No, vino a hurtar primero, ¿cierto? Vino a robar. Miren lo que sucede en Segunda de Reyes, capítulo 4. Quiero que lo leamos detenidamente, porque aquí hay algo que yo quiero que ustedes puedan lograr lo que esta palabra dice. Amén. Amén. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios y ha venido el acreedor. ¿Quién ha venido? El acreedor. Nosotros tenemos acreedores, les pregunto. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿quién viene? El acreedor. Y dice, versículo 1 estamos todavía, ¿cierto? Vino el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces, la mujer pierde a su esposo y queda viuda y queda con 2 niños. Pero no, me imagino que una mujer viuda le habrá quedado tremendo mantener esos 2 niños y mantenerse, porque el que te debía trabajar, ¿quién era? El hombre. Entonces llega y va al profeta Eliseo y le dice, mira, llegaron los acreedores, vienen a quitarme a mis hijos. ¿Ustedes qué pasaría si viniera un acreedor y le dice, me va a llevar a sus hijos? Uno, ¿qué tipo de reacción puede tener? Cualquiera, ¿cierto? Uno se espeluca, se transforma porque hace parte de uno. Es como si te fueran a quitar algo muy valioso, porque para nosotros los hijos son, ¿qué? Muy valiosos. Entonces le dice, le voy a quitar a sus hijos porque van a ser mis esclavos, van a ser mis siervos. ¿Uno permitiría eso? No. Nunca. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Miren lo que dice el versículo 2. Y Eliseo, ¿quién era Eliseo? Eliseo era un profeta, ¿ok? Era como el pastor que había en ese tiempo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa,
sino una vasija de aceite. Entonces, Eliseo le pregunta, bueno, ¿usted qué tiene? ¿Qué sabe hacer? O bueno, ¿qué tiene? Me dice, no tengo qué. Nada. Si llegaran los acreedores, bueno, ¿qué tiene? Bueno, el televisor, bueno, la nevera, ¿cierto? Entonces llega y le dice, yo no tengo nada. Solamente tengo una ¿qué? Una vasija de aceite. Un frasco de aceite. Y hay momentos donde solamente en la casa, en la alacena, ¿qué queda? El frasco de aceite, ¿cierto? Pero eso era necesario ¿para qué? Para el milagro. Escúcheme esto. No tenemos nada, ¿cierto? Hay un momento donde llega el acreedor y nosotros no tenemos cómo pagar. No tenemos cómo pagar. Y entra como la angustia. Y entra en la desesperación de cómo voy a hacer. Porque créanme que los bogotanos, los colombianos, la gran mayoría tiene ese tipo de problemas por el tipo de economía que se está manejando. Entonces, ¿qué sucede? Él le dice, ¿qué tienes en casa? Solamente tengo aceite. Él le dijo, miren lo que dice el versículo 3, pongan atención acá, dice. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas ¿qué? Prestadas a todos tus vecinos, vasijas ¿cómo? Vacías. ¿Y cuántas? No pocas. O sea, le dijo, vaya y busque en el barrio toda la gente que tenga una vasija que se la preste, pero que esté vacía. Y traiga, no pocas, traiga muchas vasijas, muchas, llene la casa de vasijas. Miren lo que pasa acá, versículo 4. Entra luego y ¿qué? Enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Hay algo que yo quiero que ustedes vean hay un secreto en este capítulo. En todo el capítulo de la Biblia de Segunda de Reyes 4. Le dice, voy a hacer el milagro, pero tienes que encerrarte en tu casa con tus hijos. El milagro se hace acá. Cuando usted cierra la puerta de su casa, comienza el milagro. Quiero que lo entiendan. Cuando yo me encierro y cierro la puerta de mi habitación o cierro la puerta de mi casa, ahí comenzamos el milagro. Ahí se tiene que empezar el milagro. Cuando usted llegue hoy a su casa y usted cierra la puerta de su casa, dice, aquí va a comenzar el milagro. Aquí va a comenzar el milagro porque el acreedor voy a tener con qué pagar. Amén. Voy a salir de ese problema económico. Amén. Entonces dice acá que enciérrate con tus hijos. Enciérrese, por favor, con los de su casa. No tengo hijos, pues enciérrese solamente y comience a buscar cómo Dios va a quitar ese acreedor, ese que me está robando. ¿Ok? Entonces miren lo que dice. Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Entonces llega un punto donde se llenaron de un vasito, se llenaban todas las vasijas. Hay milagros que solamente los entendemos nosotros los que estamos en la casa y sabemos que fue un milagro. Hay milagros que solamente los vamos a ver en la puerta cerrada. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús de la puerta cerrada? Que dice tres cosas. Bueno, dice tres cosas básicamente. De lo secreto, cuando yo tengo secreto con Dios. ¿Cuál es el primero? El ayuno, ¿cierto? Cuando tú ayunes, no le digas a nadie que ayunas, sino tú ahora hay ayunos congregacionales que uno dice vamos a ayunar 3 días, pues ahí sí todo el mundo sabe que estamos en ayuno. Pero si yo voy a ayunar, yo me quedo callado, y porque el Señor que me ve en el secreto, ¿dónde me va a recompensar? En el público. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Está en Lucas 4 y en Mateo 4. Pero ¿qué más dijo? Dijo en la oración, cuando entres a orar, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Y tu Padre que está en el secreto qué? Te va a recompensar en el público.
¿cierto? Y lo mismo dijo con qué, con la ofrenda. Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar públicamente. Amén. Entonces esta mujer va y obedece al profeta y se encierra con sus hijos y comienza, y yo me imagino cómo, porque es que hay algo que uno dice, ¿cómo será el milagro? ¿Ustedes nunca se han preguntado? ¿Cómo va a ser el milagro? O sea, porque uno dimensiona que el milagro tiene que ser como yo lo pensé, pero el milagro iba a ser como tal cual lo dijo Eliseo. Y ella coge la primera vasija. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando termina? ¿No han visto ese truco de magia? ¿Sí han visto el truco de magia? Que uno llega y echa agua y trae otra vasija y sigue saliendo el agua y sigue... Algo así fue lo que hizo esta mujer. Pero se llenó, todas las vasijas las pudo llenar. Versículo 7. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga ¿qué? Paga tus deudas. Y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Miren, Dios va a hacer un milagro económico. Amén. Un milagro económico que va a empezar cuando yo cierre la puerta de mi casa y entienda lo que Dios, el mover de Dios dentro de mi casa. Porque el propósito de Dios no es que nos arranquen a nuestros hijos, ni es que nos quiten lo que nosotros más amamos. El propósito de Dios es hacer un milagro con el momento difícil que ustedes están viviendo. Pero ¿quién llegó primero? ¿El profeta o el acreedor? El acreedor. Porque es que nosotros vamos a demostrarle al acreedor que el poder de Dios sí puede pagar las deudas. Amén. Dios sí puede pagar las deudas que tenemos. Dios sí puede darnos esa tranquilidad de estar en abundancia y en sobreabundancia, que es otro nivel. Amén. Entonces, yo sí les pido que cuando ustedes lleguen a su casa, ustedes mediten en este pasaje, si puede, toda la semana. Porque Dios sí va a hacer un milagro. Dios quiere sentarse con ustedes y darles una estrategia, no sé si sea un negocio. ¿Qué tiene en su casa? No, yo tengo en mi casa internet. Ah, bueno, entonces tiene algo donde usted puede comenzar un negocio. ¿Qué tengo en mi casa? No, yo sé hacer empanadas. Ah, bueno, entonces Dios puede comenzar a activar algo. Algo que yo juego aquí fútbol con mis amigos de 13 años aquí en el parque. Tengo amigos de 13 años, ¿cierto? De 8 años. Entonces, y ellos me buscan, ¿qué hubo, vecino? Vamos a jugar. Entonces, me pongo a jugar con los pelados y hay uno. Y yo les preguntaba, y yo siempre les hablo de que deben estudiar. Entonces, había uno que quiere estudiar algo de aeronáutica, pero no se le han dado las cosas, ¿cierto? Y jugamos y nos reímos de él, y Juan le hace goles de túnel, y bueno, en fin, hablamos con ellos, pero lo más impactante es cuando Sara me cuenta que ella lo vio vendiendo arepas aquí al frente. Un niño pónganle 17 años. Y Sara me decía, ¿cómo será la sensación de que pasen los amigos y lo vean vendiendo arepas? Y yo le digo, pues, o sea, es la da una mejor sensación cuando él recibe el billete de lo que vendió. O sea, esa es la mejor sensación, ¿cierto? Es que es mejor, ¿cierto? Pero da vergüenza. Tuvo que vencer, pero es un niño de 17 años. O sea, yo digo, muchas cosas nosotros no hacemos por vergüenza. Creemos que da pena, pero él en medio de su necesidad, porque no sabemos él internamente qué tiene o su objetivo. Claro, pero nosotros hay cosas que uno dice, yo diría, yo no sirvo para vender, yo no sirvo para, o sea, como que uno tiene algo en la mente que dice, no, yo para esto, no, hermano, o sea, que me pongan a mí, yo no sirvo para, hay cosas para las que uno dice yo, pero es que yo no estudié para hacer eso, o sea, ¿sí me explico? Pero hay momentos porque esta mujer estaba en la casa y se volvió, no solamente hace el milagro, sino se pone a vender. Se pone a vender aceite, ¿cierto? Y vende aceite y ese aceite se multiplica y tiene tanto dinero que le paga a los acreedores y le paga a los acreedores y dice, viva con lo que le quedó. O sea, ¿que le quedó cuánto? Le quedó hartas regalías. ¿Me explico?
Entonces, hay un momento donde nosotros queremos solucionar el problema económico, pero no estamos dispuestos a vencer nuestra vergüenza, nuestra pena, ¿cómo lo digo yo? Esos paradigmas. Sí, sí, como que yo digo, uy, no, pero es que yo no me hallo haciendo eso. Si toca hacerlo, ¿qué? ¿Lo harías o no lo harías? Nos toca hacerlo. Entonces, necesito que ustedes miren en su casa qué hay que ustedes puedan decirle, Señor, muévete a través de esto. Y yo les digo, está el internet, está lo que yo pueda y lo que yo sepa hacer, ¿cierto? Hay un programa que me fascina y lo vemos con Juan y con Sara y se llama El Estanque de Tiburones. No sé si lo han visto. ¿Se han visto Estanque de Tiburones los viernes a las 8 de la noche? Entonces, yo veo Estanque de Tiburones porque Juan llega y me dice, yo quiero ser un tiburón de esos. ¿Por qué? Porque esa gente que está sentada allá fue gente que comenzó sin nada. Fue gente que comenzó, por ejemplo, hay uno que, no me acuerdo el nombre de él, pero es el morenito. Y él llega y dice, él llegó y se hizo rico haciendo gorras o sea, aquí uno ve una gorra de esas, una gorra que se coloca uno aquí que es como un sombrero así como de natación, digámoslo así pegado, ¿cierto? O sea, yo diría, eso es un puro gorro de ñero, yo diría. Y con ese gorro de ñero, ese tipo se forró en plata. Pero él comenzó a hacerlo y tuvo que vender la casa de la mamá. Y cuentan las historias de todo lo que les tocó vivir para ahora estar en abundancia. Y no fue fácil. Y yo veo ese estanque de tiburones y hay una historia detrás de cada idea y detrás de cada tiburón y detrás de cada idea ingeniosa de las personas. La gente es muy ingeniosa, hermano. Muy ingeniosa. Muy creativa y cada vez salen modas. Yo me acuerdo que una vez salió una moda, no sé si se recuerdan, que era como una espiral así como, y uno era así. ¿Sí se acuerdan? Y uno era, y todo el mundo así. Yo no sé quién sacó esa vaina y comenzaban a mover el espiral y la gente era feliz haciendo eso. Y todo el mundo quería eso. Los spinners, ¿de dónde salieron? Ese tipo de cosas que generan dinero. Yo les hablaba a ustedes de lo que pasaba con algo que se llaman los millennials. ¿Sí saben qué son los millennials? Los millennials es una generación que se va del 84 en adelante, que se va a ganar la vida diferente a como nos la ganábamos nosotros, ¿cierto? Porque nuestros abuelos, que son de la generación X, ellos se ganaban y decían, ellos salían pensionados, ahora ya lo de la pensión y todas esas cosas ya. Entonces este hombre, había un joven y decía, bueno, necesito $400,000 para estudiar y para vivir, pero no sé qué hacer. Entonces él comenzó a pensar y el tipo llegó y dijo, listo, ya tengo una buena idea. Y el tipo creó una aplicación. Yo ya les había contado, ¿cierto? Pero déjenme contarles. El tipo creó una aplicación y esa aplicación, él decía, voy a cobrar $1 por descargar la aplicación. Y entonces él llegaba y mandó y en la primera semana se hizo $100,000. En la primera semana de haber diseñado la aplicación y de haberla puesto. ¿Saben de qué era la aplicación? De 25 sonidos diferentes de pedos. Y uno dice, hermano, oiga, uno se ríe de eso porque es absurdo. O sea, ¿cómo una persona se va a ganar $100,000 a puntas de sonidos de pedos? O sea, eso es algo loco. Pero hay gente que lo hace. Y hay gente que lo compra. Y hay gente que lo compra, que es lo peor, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay alguien que fue y se sentó y encontró en su casa algo que podía servir para un propósito. No sé qué propósito tenga esa aplicación, pero de pronto hacer reír a alguien. Pero el punto es ese. Nosotros podemos hacerlo. Amén. Nosotros podemos decirle al Señor, dale una idea a mi familia para salir del problema económico que tenemos.
porque nosotros no podemos seguir viviendo el 2018 de esta manera. Amén. Tenemos que hacer algo. Eso tiene que parar, o sea, esa angustia de tener que pagar y que no sé qué, eso tiene que irse de nosotros. O sea, tenemos que buscar con el Señor. De pronto hoy es domingo y uno, no, mañana tengo que madrugar y uno se vuelve a envolver en todo lo que tiene que hacer en la semana y deja de buscar la respuesta que Dios nos está dando hoy. Así que póngale mucha atención a esta palabra, váyase para su casa y no permita que el acreedor vuelva, sino páguele. Páguele y quíteselo de encima, pero quíteselo de encima obrando un milagro que Dios le dijo que podía lograr. Amén. Entonces, ahí dice, ahí se puede comprobar que aunque venga el acreedor, aunque venga el ladrón, Dios siempre va a tener que vida y vida en abundancia. Miremos qué dice el versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Sunem era como una ciudad. Había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongámosle allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jersey su criado, Jersey era el criado de Eliseo, ¿ok? Llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jersey, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jersey le respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es ¿qué? Anciano. Es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, escuchen, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente y en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su madre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llevadlo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerrando la puerta, se salió. Ok, vamos a leer hasta ahí. Entonces les explico. Nuevamente Eliseo llega a otra ciudad y una mujer que tenía mucho dinero dijo, yo quiero hacerle bien a Eliseo. Le construyó una casa, le colocó una cama, una mesa, un candelero y lo dejó ahí, y una silla. Ahí hay un secreto en esas 4 cosas, pero eso no lo vamos a buscar hoy. ¿Qué sucede? La mujer siempre buscó el beneficio del profeta, y el profeta dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres que hable con el rey o con el general del ejército? Dijo, no, yo vivo en medio del pueblo, yo no necesito eso. Entonces la preocupación de Eliseo, era bendecir a la que le había dado bendición, exactamente, la que le había honrado. Entonces le dijo, en un año vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo ella? Dijo, no. Si yo les digo a ustedes, en un año ustedes van a tener casa y carro, ustedes se pueden reír hoy. No, en esta mi condición, si es que mi esposo es un anciano, si es que, ¿sí me explico? O sea, para ella eso era como romperle la cabeza. Si yo les digo a ustedes, bueno, dentro de un año, carro, casa y beca, vámonos para San Andrés, ¿cierto? Pero ¿cómo? Si tengo esta deuda, si no hay otra vez, ¿sí me explico? Si tengo, pero ¿cómo me va a dar un hijo si no estoy ni casado? O sea, como todo ese tipo de cosas, ¿sí me explico? Porque uno tiene esa capacidad de argumentar el no, de fortalecer lo negativo en lugar de fortalecer lo positivo.
Entonces la mujer dice, se está burlando de mí. Y hay momentos donde uno puede dar una palabra de parte de Dios y la persona se ríe, ¿cierto? Pero mira, al Señor no le importa si usted se ríe o no se ríe. Porque ¿tuvo el niño o no lo tuvo? Con la niña. ¿Cómo? Con la niña. Ah, sí. ¿Tuvo el niño o no lo tuvo? Ah, pues una vez, ¿no se acuerdan? Mi amiga, que ella tuvo un sueño, ¿sí? Una visión. Una visión, estábamos en una intercesión acá un miércoles. Y vi un bebé que bajaba por las escaleras y era de Diego. Y le dije, Diego, yo vi un bebé tuyo. Y le dije, no. Y acá lo Y ahí la podemos ver. Entonces hay un momento donde viene una palabra y uno dice, pero ¿cómo? No es posible. Porque es que el problema es, o sea, ¿cómo yo sé que va a ser un milagro? Porque es imposible. O sea, cuando sepa usted que va a pasar un milagro, es porque es imposible. Ahí ya va a pasar el milagro. Partamos desde ahí. Entonces, ¿es imposible esto? Sí, es imposible. O sea, que va a venir un milagro. O cada vez que pase algo que usted vea que es imposible, humanamente imposible, es porque Dios va a hacer un milagro. Amén. Eso ya es el principio de los milagros. Entonces, ¿lo creen o no? Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Nació el niño y creció. Y Juan 10:10 dice que el ladrón vino ¿para qué? Matar. Hurtar, matar. ¿Y el niño qué pasó? Murió, porque dice que le dolió la cabeza. Hay niños que tienen enfermedades en la cabeza, aneurisma, migrañas, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el niño? Se muere, porque el enemigo vino a robar y a matar y a destruir, pero el Señor vino a dar ¿qué? Vida y vida abundante. Entonces miren lo que sucede acá. Versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y unas de las asnas para que vayan corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, vio su criado Jesse, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo que, bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies, o sea, se tiró a los pies de él. Y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está como en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo a mi Señor, pedí yo hijo, espérame que es que está como chiquita la letra, pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlaras de mí. Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma tu báculo y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saluda no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que ¿qué? No te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos, se había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró ¿qué? Tras ambos, y oró a Jehová. Entonces, ¿el niño estaba vivo o estaba muerto? Muerto. ¿Y qué hicieron? Llegaron y mandó él como
como la vara y se la colocó en la frente y no pasó absolutamente nada. Pero después dice que él vino, Eliseo vino y ¿qué hizo? Cerró la puerta. Otra vez, nuevamente cerró la puerta detrás de él y él ahí hizo el milagro. Ahí se obra el milagro. Cuando hay una persona que está enferma, cuando una persona que quiere traer, cuando hay algo que quiere traer muerte, la única manera es cerrar la puerta y entender que el milagro va a comenzar ahí. Versículo 34. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos de él y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó ¿cuántas veces? 7 veces. Y abrió sus ojos. Entonces llamó Jersey y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a los pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Es decir, que el milagro ocurrió. Miren, cuando Dios da vida ¿cómo? En abundancia. O sea, Dios nos va a dar vida y nos va a permitir no ver enfermedad ni ver muerte. Pero yo tengo que entender esto. Si en algún momento yo estoy enfermo, si en algún momento yo tengo un problema de enfermedad o un diagnóstico de muerte, lo que yo tengo que hacer es cerrar la puerta y buscar la solución en medio de la dificultad. ¿Ok? Sí, hace 2 semanas ya. Hace una semana que me dio cálculos al riñón. No. O sea, me colocaron morfina 3 miligramos, a las 4 horas 4 miligramos de morfina, a las 12 horas 5 miligramos de morfina y el dolor no cedía. Entonces, ¿pero qué nos tocó hacer? Nos tocaba era orar durante todas esas 12 horas fueron orando para que el Señor hiciera un milagro, porque la verdad es que eso es algo tremendo. Pero el milagro tiene que pasar, ¿sí me entiendes? O sea, eso es un dolor tenaz y los que la han vivido saben lo que estoy hablando. Pero Dios es milagroso y Dios puede hacer el milagro con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Juan 10 dice, ¿el ladrón vino para qué? Ahora sin matar y destruir, mas yo he venido para darles vida y ¿qué? Vida. Versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una ¿qué? Hambre en la tierra. Entonces aquí cuando viene el enemigo a destruir. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montes y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era, o sea, los envenenó. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos, que aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina y esparció en la olla y dijo, dadla a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Cuántos trajo? 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y ¿qué? Sobrará. Él entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, uno piensa que Jesús fue el único que multiplicó los panes. O uno piensa que Él es el único que lo pudo hacer. Pero no se dan cuenta que no. Aquí Eliseo multiplicó los panes. 20 panes los multiplicó para 100 hombres. Y eso es un milagro que uno debe entender. Dice que vino para destruir. Había muerte en la comida que les dieron. Había gran hambruna, dice. Entonces el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Destruir con hambre, con hambruna.
y los profetas estaban ahí y lo poquito que había para comer, ¿qué pasó? Alguien vino y lo envenenó, ¿cierto? O sea, se dañó todo. Él coloca harina y todo cambia. Ellos pueden comer, comieron todos. Y viene otro hombre y trae una ofrenda y trae 20 panes de primicia, pero no alcanzan. Y cuando no alcanza, entonces ahí viene la mano de Dios. Porque miren lo que yo quiero que ustedes resalten si pueden en su Biblia. Volvió a decir, el 43, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Esa misma palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si sale de la boca de Dios, puede pasar. Si sale de la boca de Dios, es muy posible que pase. ¿Por qué es posible? Porque Él ya lo dijo, pero yo lo debo creer. Amén. Yo debo creer que eso va a suceder. Entonces, el enemigo puede venir a lo que quiera. Viene a robarme con los acreedores. Viene a matarme con una enfermedad. Viene a destruirme con hambre, con hambruna, ¿cierto? Pero Dios vino a darnos vida y una vida diferente, una vida abundante. Ese es el propósito de esta enseñanza. El propósito que yo debo entender. Él me va a dar vida abundante. Porque si Él lo pudo hacer antes con los profetas, y ahorita estamos después de Cristo, después del derramamiento de la sangre de Jesús, después de la llenura del Espíritu Santo, Dios lo puede hacer todo de ahora en adelante. Nosotros podemos tomar el ejemplo de Eliseo, declarar las palabras que Dios da, y va a sobrarnos dinero, nos va a sobrar vida, nos va a sobrar muchas cosas, porque la vida es sobreabundante en Cristo. Amén. Por último, quiero que vayan al libro de Jonás, porque yo quiero que ustedes vean lo que Dios me dijo. El libro de Joel, perdón. Acá. Joel 2. Joel 2. Joel 2:18. Miren lo que dice. Amén, ¿están conmigo? Amén. Dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Joel 2:19. ¿Qué es lo que me dijo el Señor? Dice el Señor que Él nos va a responder. Escuchen, me va a responder. Dice, solícito por la tierra, Él va a perdonarme. Pero Él, dice, responderá. ¿Y saben con qué nos va a responder? Dice aquí, y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, yo os envío vino y les envío aceite, y seremos saciados ¿de qué? De ellos. O sea, nosotros vamos a tener un tiempo de ser saciados. Y nunca más nos pondremos como vergüenza. Porque hay muchas veces que nosotros sentimos vergüenza porque son cristianos y les va mal. La gente dice eso. Ay, pero si es tanto cristiano, ¿y cómo le va? Mire, nos va a ir mejor que a las demás personas. No porque seamos mejores, ni porque seamos tan brillantes, sino porque sencillamente Dios le decidió bendecirnos. Amén. Dios decidió bendecir. Entonces, tomen esa palabra para ustedes, para su vida, porque Dios les va a responder. Y no les va a responder escasamente, sino les va a responder con abundancia. Amén. Vamos a tomar un tiempo y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer. Amén. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Es en el nombre de Jesús. Y vamos a orarle al Señor. Colocamos, correte un poquito. Cambiamos de lugar un segundito. Ay.
Vamos a orar. Quiero que cierren sus ojos. Vamos a... Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Hoy yo recibo esta palabra, Señor, como una palabra que tiene el poder para transformarme, Señor. Para transformar esta situación. Dice la Biblia en Juan 14:14 que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y yo lo creo, Señor. Todo lo que yo pida en tu nombre, tú lo harás. Y yo también creo, Señor, que el enemigo se ha levantado y ha venido a robarnos, ha querido matarnos, ha querido destruirnos, pero tú has venido a darnos vida y una vida abundante, Señor. Y hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des ese entendimiento de las cosas. Danos el entendimiento de cada cosa que estamos viviendo, de cada cosa, cómo será el milagro, Señor. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo harás el milagro, Señor? Y ahí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos y ores esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, dile bien fuerte, Señor Jesús, yo te doy gracias porque sé que tú harás un milagro en mi casa, que tú harás un milagro en mis finanzas, que tú harás un milagro con mis acreedores en el nombre de Jesús, que tú vas a romper y a cortar toda maldición económica, Señor, toda maldición que ha traído la deuda, toda maldición que ha traído el endeudarnos, Señor, las finanzas mal administradas, Señor, errores económicos, Padre. Yo te pido, Señor, que sean sanados a partir de este momento, Señor. Danos la estrategia para ser prosperados. Danos la estrategia como se la diste a la viuda, Señor. Le diste una estrategia, la volviste una vendedora, Señor. Le diste un insumo para vender, Señor. Así te pido, Señor, sácanos de toda angustia económica, Señor, que hay en nuestro corazón, Padre. Todo lo que quiera venir a enfermarnos, a destruir nuestra salud, nuestra integridad. Hoy nos oponemos a la enfermedad. Hoy me opongo a estar enfermo. Yo me opongo a la enfermedad. Desde una caries no la acepto en el nombre de Jesús. No acepto ningún tipo de enfermedad en mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús toda enfermedad sale del cuerpo, sale de nuestra vida en el nombre de Jesús. Toda depresión, todo pensamiento de locura, todo pensamiento de tristeza, de soledad, de amargura se quita en el nombre de Jesús. Y soy restaurado, soy sanado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay alguien acá que en su corazón ha sido lastimado y el Señor quiere sanar esa herida emocional. En el nombre de Jesús, todo lo que es quebranto, toda aflicción de espíritu, todo quebranto del corazón, porque su palabra dice que Él vino a sanar a los quebrantados del corazón. Si hay alguien aquí que hay un quebranto en su corazón, Dios va a restaurar su área emocional, su área sentimental, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor, y te pido también, Señor, que el enemigo sea destruido, que cuando venga a destruir, yo lo pueda destruir primero a él en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera traer hambruna, escasez, todo lo que quiera destruir matrimonios, todo lo que quiera destruir el estudio, las finanzas, todo lo que quiera destruir la iglesia, en el nombre de Jesús, yo lo quebranto. Y declaro en el nombre de Jesús que vamos a ver tu gloria, Señor. Veremos tu gloria, Señor. Y nosotros vamos a multiplicar el pan de nuestra casa. Vamos a multiplicar, Señor, cada cosa que tú nos das. Vamos a multiplicarla porque tu palabra lo dijo, Señor. Tu palabra lo dijo. Comerán y se saciarán y sobrará para muchos más. Y así viviremos constantemente. Viviremos de bendición tras bendición en el nombre de Jesús, porque te ha placido respondernos, Señor. Hoy yo sé que tú vas a responder esta oración, Señor. Quiero que de todo tu corazón le ores al Señor, porque dice su palabra en Joel capítulo 2, dice el versículo 19, que Él responderá a su pueblo. Y Él te va a responder. Esa es la palabra que yo tengo. Y Él me va a dar una respuesta. Cuando Lázaro muere, escúcheme, cuando Lázaro muere, Jesús se para al frente de la tumba, levanta sus ojos al cielo y dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas.
Jesús tenía la convicción total de que siempre era escuchado de su papá. Y esa es la convicción que debemos tener. Esa es la convicción que tengo. Que tú nos escuchas en todo tiempo, Señor. Y por eso te pido en el nombre de Jesús, Señor, escucha esta oración. Hoy creemos, Señor, que tú harás cosas nuevas, que tú harás cosas grandes, Señor. Que tú sacarás mi vida a un nivel diferente, Señor. Toma el control de mis emociones, toma el control de mi vida. Y bendice cada área de nuestra vida en el nombre de Jesús. Haz una oración sencilla y al Señor. Órale al Señor ahí donde tú estás. Dile, Señor, hazlo nuevamente, Señor. En el nombre de Jesús.